Nació el 3 de febrero de 1795 en Cumaná, Venezuela, en una familia criolla de tradición militar. Se unió al ejército patriota a los 16 años y participó en la independencia de Venezuela bajo las órdenes de Francisco de Miranda y Santiago Mariño. En 1818 se convirtió en uno de los principales lugartenientes de Simón Bolívar y luchó en las campañas que liberaron Nueva Granada y fundaron la Gran Colombia. Entre 1821 y 1822 dirigió la campaña que incorporó a la Gran Colombia el actual Ecuador, derrotando a los realistas en las batallas de Pichincha y Bomboná. En 1824 comandó el Ejército Unido Libertador del Perú y otorgó la victoria definitiva a la causa independentista en la batalla de Ayacucho, donde venció al último virrey español en América. En 1825 ocupó el Alto Perú y presidió la creación de la República de Bolivia, de la que fue su presidente hasta 1828. Fue un fiel seguidor de los ideales bolivarianos de unidad y centralización del poder, lo que le granjeó muchos enemigos entre los defensores de los particularismos regionales. El general Antonio José de Sucre, el gran mariscal de Ayacucho, estaba tan amenazado y eran tantos los rumores sobre un nuevo atentado, que cuando llegó a Popayán, sus amigos le rogaron que cambiara de ruta, pero Sucre no los escuchó y continuó orondo hacia las montañas de Paz. Avanzó con su exigua comitiva por el valle del río Patía hasta llegar al Salto de Mayo. Tomando esa ruta, era imposible evadir la choza de José Erazo, pues era el único lugar que había entre Popayán y Pasto donde los viajeros se podían detener para descansar y dormir. Erazo era un delincuente, el tipo era todo un ampón que cobraba una tarifa adicional a sus huéspedes para no asaltarlos después de salir de la posada. ¿Qué tal esa? Había sido también oficial del general Obando, que era un enconado enemigo de Bolívar y de Sucre. Sucre y sus compañeros no tenían otra opción, por lo que pasaron allí la noche, y salieron muy de madrugada el 3 de junio de 1830, dejando a Erazo en su casa, aparentemente sin intenciones de salir. A media mañana, cuando Sucre llegó a un caserío de chesite de paja llamado La Venta, muy cerca de la montaña de Berruecos, se sorprendió al encontrar a Erazo y le dijo: «Usted debe de ser brujo, pues habiéndole dejado en su casa y no habiéndome pasado en el camino, lo encuentro ahora delante de mí». Sucre estaba tan desconcertado que se detuvo y pidió albergue en la mejor choza del caserío, donde lo recibieron a él y a su comitiva con un gran agrado. A las pocas horas, se presentó en el lugar el comandante Juan Gregorio Sarria, un amigote de Erazo, antiguo compañero en las guerrillas realistas. Este individuo Sarria era tan vulgar como Erazo, ambos habían apoyado a la monarquía española durante la independencia, además, era hombre de plena confianza del general Obando, que recordemos era enemigo de Bolívar. Cuando Sucre vio a semejante par de ampones aparecidos como del propio infierno, fue cuando se alarmó y en lugar de salir de una vez, se tomó un tiempo. Pidió a unos vecinos que se adelantaran y exploraran la zona del paso de Berruecos, pero estaba tan desconcertado que prefirió quedarse en La Venta. Pero lo que hizo fue un grave error, pues dio tiempo a los asesinos para que prepararan el crimen sin ningún apuro, y tomaran las precauciones necesarias para huir sin ser descubiertos. Creyendo haber controlado el peligro, se quedó a pasar la noche en el caserío y hasta invitó a los dos siniestros criminales a comer con él y a brindar con una copa de brandy. Alcohólicos como eran los dos, tanto Erazo como Sarria le aceptaron el licor, pero no la comida, con la excusa de que Sarria iba en una comisión de extrema urgencia, y Erazo supuestamente tenía que regresar a su rancho. Lo cierto es que, si Sucre hubiese apresurado su marcha, dejando atrás a los dos criminales, se habría salvado, pero no lo hizo. Se pusieron en marcha al amanecer del 4 de junio, Sucre estaba convencido, juraba y rejuraba que el peligro había pasado, salieron a las 8 de la mañana. Delante de él iban los arrieros con Francisco Colmenares, uno de sus asistentes, le seguían el señor García Reyes y su criado, y detrás iba el general y su otro asistente, Lorenzo Caicedo.
Habían andado tan solo unos 3 kilómetros, cuando se adentraron por un estrecho paso que era un barrizal, rodeado de frondosos árboles, matorrales altos y espinosos, cuando de pronto un disparo de fusil retumba en medio de la espesura. Balazos. Fue lo único que alcanzó a gritar el general Sucre, porque de inmediato, en instantes de segundos, 3 tiros más salidos de ambos lados del estrecho lo impactaron en el pecho. Así cayó el gran mariscal de Ayacucho, cuando una bala atravesó su corazón y cayó tendido en el barrizal, en medio de aquel oscuro, tenebroso y solitario bosque. Sabían lo que hacían los criminales, pues escogieron un sitio del que no había posibilidad de escapar. Ahora bien, ¿quiénes fueron los autores intelectuales y materiales del magnicidio del gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre? Es indudable que fue un crimen político porque cuando encontraron el cuerpo de Sucre, aún conservaba todas sus pertenencias, incluida una bolsa llena con monedas de oro. Una vez renunció Bolívar a la presidencia, la Gran Colombia comenzó a fragmentarse y Sucre heredó los enemigos del Libertador, porque todos sabían que era su sucesor. En aquel último viaje, al llegar a Neiva, había tenido una agria discusión con el general José Hilario López, enconado enemigo de Bolívar. El altercado ha dado pie para que muchos lo incluyan dentro de los autores intelectuales del crimen. Todo indica que los principales determinadores del crimen fueron los mismos autores de la conspiración septembrinas de 1828. Pues estaban interesados en dividir a la Gran Colombia para tener cada uno su feudo para gobernarlo a sus anchas, Colombia, Venezuela y Ecuador. Y ante el evidente deterioro físico de Bolívar, Sucre se convertía en la mayor amenaza para todos estos ambiciosos, pero llegar al fondo de esta hipótesis eso es muchísimo más complicado, ya que existen varias hipótesis. El principal sospechoso siempre fue el general José María Obando, por ser un reconocido enemigo de Bolívar. Otro sospechoso era el general José Hilario López, porque quería vengarse de Sucre, pero como era usual entonces la prensa también fue un cómplice necesario del crimen. 3 días antes, el periódico liberal, El Demócrata de Bogotá, publicó un editorial con acusaciones e insultos en contra de Bolívar y de Sucre, elogiando al general Obando, y llegando al extremo de decir, puede ser que Obando haga con Sucre lo que no hicimos con Bolívar. Imagínense ustedes. Otro de los sospechosos fue el general Juan José Flores, que casi enseguida, después de removido el obstáculo asumió como el primer presidente de la República del Ecuador. Obando sabía que Bolívar estaba tan enfermo que ya no era una amenaza, pero quedaba el sucesor, quien, además de ser un genio militar, le sobraba toda la energía de la juventud. Como Obando era tan ambicioso, desconfiaba de la supuesta renuencia de Sucre para asumir el gobierno, era imperativo acabar hasta con la más remota posibilidad de mantener unida a la Gran Colombia. Muerto Sucre, al general Flores se le abría el camino para convertirse en el jefe político de la nueva República del Ecuador. Dentro de las pruebas aportadas al proceso, hubo una carta de Flores para otro general, escrita de su puño y letra el 16 de mayo de 1830, en la que narra con pelos y señales tanto el sitio del crimen como la forma y hasta los detalles, como ocurrió 20 días después. ¿Cómo podía el general Flores dar la noticia del magnicidio antes de que éste ocurriera? Por su parte, Obando se involucró tanto en el crimen que fue quien envió las instrucciones a Erazo, el lampón que organizó a los autores materiales en la escena y hasta mandó con el coronel Apolinar Morillo una nota de su puño y letra que decía: oigan esto. El dador de esta le advertirá a usted sobre un negocio importante que es preciso que haga con él. Él le dirá todo y usted dirigirá el golpe, más claro, no canta un gallo. Fue Erazo quien organizó el atentado. Fue él quien dispuso que los asesinos se ubicaran, 2 a cada lado del camino para que no hubiese la más remota posibilidad de fallar. Los autores materiales del magnicidio fueron el coronel venezolano Apolinar Morillo, 2 antiguos soldados peruanos llamados Juan Cusco y Andrés Rodríguez, y el neogranadino Juan Gregorio Sarria. Cuando Obando recibió la confirmación de que el crimen se había cometido, de inmediato, despachó 3 cartas con la noticia dirigida a los generales Juan José Flores, José Hilario López, y al jefe militar de Quito, el general Isidoro Barriga.
Otro dato curioso fue que los 3 soldados que dispararon murieron misteriosamente pocos días después, cuando se creía que todo había quedado atrás. Eraso fue capturado en 1839 por otro motivo, pero estaba tan asustado de que lo ejecutaran que confesó todo y señaló al general Obando como el autor intelectual del magnicidio de Sucre. Pero mientras el tal Eraso no volvió a salir de la cárcel, a los criminales de cuello blanco, si es que se les puede llamar así, porque realmente eran unos asesinos asquerosos criminales de la peor ralea, esas joyitas fueron premiadas con los honores reservados a los mejores ciudadanos, y hoy son nada menos que próceres de la patria. Y como todo crimen político, los culpables son siempre los directos beneficiados, pues bien, a pesar de que el general Obando cargó con estas acusaciones por el resto de su vida, eso no le impidió ser presidente de la República de Colombia. Aunque después murió en una emboscada, 7 años más tarde, en 1861, y murió adivinen cómo, atravesado con las lanzas de sus enemigos, el que a hierro mata, a hierro muere. Para Juan José Flores, el crimen tampoco fue un obstáculo para ser 3 veces, óigame, 3 veces presidente del Ecuador y el mandamás del país durante 15 años hasta que los ecuatorianos, hartos hasta la coronilla del tirano, porque así lo llamaban, lograron sacarlo del gobierno y por eso se salvó de morir asesinado. Pero como Flores era un narciso, imagínense que estaba enamorado de sí mismo y estaba convencido de que él era el único capaz de gobernar al Ecuador. ¿Qué tal esa? Pues estaba resentido de que lo hubieran sacado, y se le ocurrió la genial idea de reconquistar América para establecer una monarquía con el apoyo de la reina viuda de Fernando VII, para coronar al hijo de esta que se llamaba Juan de Borbón, obviamente. ¿Con la gerencia de quién? Pues del general Flores. Con ese pacto, Flores compró 3 buques de guerra y contrató a 800 mercenarios, pero con muy buen juicio, y para evitar una nueva hecatombe en la América hispana, Inglaterra embarcó las naves y a Flores, sus compatriotas le cambiaron, ojo, momentáneamente, el título de padre de la patria por el de traidor, que es el que de verdad merece. Sin embargo, cuando murió en combate en 1864, imagínense, le hicieron funerales de Estado, y el epitafio de su tumba, que está en la Catedral de Quito, dice, al padre de la patria, el pueblo ha agradecido, vaya ironía. Pues así paga el diablo, a quien bien le sirve, los héroes bajo tierra y los canallas disfrutando de las mieles del poder, porque esos tipos no gobernaron, usaron y disfrutaron del poder. El crimen cumplió su cometido, pues destrozaron a Bolívar, quien quedó tan decepcionado que no quiso luchar más por su adorado sueño de la Gran Colombia. Miren lo que perdimos. El juicio estuvo plagado de ilegalidades. Obando escapó de la cárcel para comenzar un nuevo alzamiento que terminó en la Guerra de los Supremos de 1840 hasta 1842. El proceso nunca terminó. Apolinar Morillo fue encontrado culpable y fue fusilado en noviembre de 1842, sí, fue culpable, pero fue otro chivo expiatorio para no inculpar a los poderosos. ¿Vieron ustedes cómo la historia se repite y se sigue repitiendo? Por eso es que hay que conocerla. Hemos llegado al final de este video, en el que hemos repasado la vida y la muerte de Antonio José de Sucre, uno de los héroes más importantes de la independencia de América del Sur. Sucre fue un hombre valiente, leal, generoso y visionario, que dedicó su existencia a la causa libertadora. Pero también fue víctima de las intrigas, las rivalidades y las ambiciones que rodearon el proceso emancipador. Su asesinato en la Sierra de Berruecos fue un golpe fatal para el sueño bolivariano de una gran Colombia unida y fuerte. Su legado, sin embargo, perdura en la memoria y en el nombre de varios países y ciudades que le rinden homenaje. Esperamos que hayas disfrutado de este video y que hayas aprendido más sobre este gran personaje histórico. Si te ha gustado, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal. Hasta la próxima.